Tienes compañeros difíciles, dos compañeros que en vez de ayudar a veces juzgan, critican, que uno siente que no puede confiar, compañeros tóxicos. Si te está pasando eso, en este episodio vamos a hablar de cómo los puedes manejar. Soy Carmen Salarcón, llevo más de 20 años trabajando en diferentes roles de liderazgo, ahora como gerente general, y hoy quiero compartir desde mi experiencia, lo que he aprendido de otros mentores, cómo podemos trabajar con esos compañeros que son difíciles. Todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido un compañero tóxico. Es esa persona que simplemente no ayuda, una persona que está juzgando, que está criticando, que está un poco más creando negatividad que apoyando de manera positiva. Ahora, ¿qué podemos hacer para manejar esa situación? Muchas veces esa situación incluso puede afectarnos, porque puede afectar nuestro trabajo o la calidad de nuestro trabajo. Hace muchos años, yo recuerdo que formaba parte de un grupo de trabajo, en ese momento trabajaba dentro del equipo de marketing en una posición junior, acababa de arrancar mi carrera, y tenía un compañero que era un compañero bien difícil. Era una de esas personas que siempre estaba con la parte negativa, todo lo que decía jefe era malo, todo lo de la empresa era negativo, siempre incluso me decía no voy a entregar ese informe, no lo voy a hacer de primeras, tenemos que leernos para no hacer las cosas, y generaba no solamente ese clima difícil de trabajar, sino que también de alguna manera yo pues le hacía caso porque no quería quedar mal, no quería generar un problema. Entonces él me decía, no entregue el informe, pues yo trataba de no entregarlo. O si él me decía, no, es que esa persona no sabe hacer bien el trabajo, no se junte con esa persona, no me juntaba. Y de alguna manera mi inmadurez en ese momento hacía que yo permitiera que esa persona me influyera de una manera negativa. No solamente porque yo no entregaba las cosas que tenía que hacer o porque simplemente no las hacía de la calidad que yo quería, sino que también me prestaba a estar en conversaciones que no me aportaban ningún valor. Conversaciones donde hablaba mal de las personas, donde criticaba todo el tiempo. De alguna manera es como una espiral de negatividad, esa espiral de negatividad que nos va llevando a esa toxicidad que algunas veces las personas están irradiando. Entonces, ¿cómo romper un poco ese ciclo? ¿Yo qué hice también cuando tuve ese problema? Era una persona era una persona agradable, una persona me caía bien, pero de alguna manera entendí que lo que esa persona estaba haciendo era bajar el nivel de todos los demás, porque él estaba en una zona de confort y se sentía amenazado por las cosas que tal vez yo estaba haciendo diferente porque otras personas también las estaban haciendo distintas. Entonces lo que buscaba era buscar aliados para poder mantenerse siempre en esa zona de confort y bajar el nivel de todo el equipo. Y de alguna manera lo conseguía, hasta que alguien dijo no, ese alguien en ese momento fui yo. ¿Y por qué? Porque dije, yo no puedo seguir haciendo las cosas y si yo quiero entregar el informe, ¿por qué no lo puedo entregar? Si yo tengo la capacidad de trabajar el fin de semana para poderlo hacer, y no porque quiero hacer la primera, sino porque quiero hacerlo bien, ¿por qué no lo puedo hacer? Si yo no quiero estar hablando mal de otra persona, yo quiero conectar porque esa persona me cae bien, ¿por qué tengo que meterme en eso? Entonces, lo que hice fue implementar 3 herramientas fundamentales que a mí me sirvieron mucho. La primera es siempre adoptar un tono y un lenguaje neutral. Entonces, cuando me llamaban a hablar de los chismes, a hablar de esto, mi posición, ¿cuál era? Siempre mi posición era neutral. Tal vez iba, escuchaba y me iba rápidamente. Nunca me metía en las conversaciones, nunca empezaba a aportar más de lo que tenía que aportar. Participaba para no sentirme excluida y que después yo fuera el centro de la información o de la conversación, pero aseguraba que mi posición siempre era una posición neutral. Si alguien está hablando a otra persona y yo con esa persona, simplemente decía, bueno, no sé, no me parece que esa persona es buena en esto, esto y esto. Entonces también ayudaba a equilibrar un poco la conversación y de alguna manera yo lograba generar un balance para evitar que se siguiera hablando de esas personas de una manera negativa. Así que mantener una neutralidad es fundamental y eso me sirvió muchísimo a mí. Yo estoy segura que si estás sufriendo por una situación parecida te va a servir también a ti. Lo segundo es enfocarse siempre en las soluciones y no en el conflicto. Entonces, cuando esa persona me decía, no vamos a entregar, por ejemplo, no vamos a entregar el informe, nadie lo va a entregar, en vez de decir, ok, no lo va a entregar o entregarlo para que los demás también se molestaran o exponer a los demás, lo que yo hacía era generar una solución. Entonces decía, bueno, pero si no lo podemos entregar el lunes por alguna razón, podemos trabajar en esta parte que es la más importante y entre todos la podemos entregar, buscando siempre crear una colaboración que se sintiera positiva, una colaboración que sirviera de impacto para las otras personas, pero una colaboración que permitiera a mí entregar el trabajo de la calidad que yo quería en el tiempo que yo quería. Entonces, de alguna manera logré empezar a traer otras personas conmigo. ¿Por qué? Porque cuando uno busca ayudar, uno busca colaborar, muchas personas que quieren eso también. Hay personas que simplemente, como yo en ese momento al principio, que no hacía las cosas para no dejarme llevar. Otras personas quieren que alguien les ayude, que les soporte, que les dé esa confianza, que les hable de manera positiva. Entonces, de alguna manera lo que encontré fue un balance. Encontré hacer las cosas a mi manera, porque mi manera era lo más importante. Entonces, en vez de bajar el nivel como lo estaba haciendo este compañero que yo tenía, lo que yo hice fue empezar a subirlo de una manera colaborativa, empezar a ayudar para que las otras personas sintieran ese soporte. Entonces, yo no iba a entregar las cosas yo sola, iba a
que los demás también entregaran y ayudaba con lo que yo estaba haciendo para que así todos estuviéramos de una manera entregando las cosas como teníamos que hacerlas. Y el tercer punto que a mí me ayudó también mucho para manejar esos compañeros es que la verdad, ignorar los comentarios. Muchas veces estamos tan preocupados por lo que están diciendo de mí, por lo que ese equipo, esas personas están hablando de mí, que a veces perdemos un poco el foco y nos preocupamos tanto por lo que otras personas hablan, cuando lo que tenemos que preocuparnos es por lo que yo pienso, por lo que yo siento y por lo que en ese caso la persona con la que estoy trabajando, mi jefe en ese momento, pensaba o estaba sintiendo de lo que yo estaba entregando. Entonces hay que dejar un poco esa mentalidad de preocupación, ¿okay? Porque a veces nos metemos en ese círculo y qué es lo que están diciendo de mí, qué es lo que están pensando de mí, eso nos empieza a llevar también en una emoción negativa muy fuerte. Y cuando estamos en una emoción negativa fuerte, ¿qué nos empieza a pasar? Que empieza eso a impactarnos a nivel emocional. Entonces, ya no me siento bien porque quiero ir al trabajo si no me gusta mi compañero, sé que no quiero entrar en esos chismes, entonces no quiero ni siquiera participar en un café, en un almuerzo, en una cena, entonces prefiero aislarme. Y empieza uno de alguna manera a impactar su propia percepción, su propio desarrollo y empieza eso a afectarlo a uno la mente. Entonces, ese consejo de la verdad es que ignora un poco, porque ¿qué pasa? Si las otras personas no les gusta lo que estás haciendo o tienen un estilo diferente, pues son las otras personas. Tú tienes que estar siempre fiel a lo que tú sientes, a lo que tú piensas. De alguna manera, al ofrecer ayudar a los demás, estás haciendo desde tu perspectiva que las cosas sucedan, ayudando a los demás para que las cosas también puedan estar a un nivel mejor. Pero no te metes en ese círculo, en esa vibración negativa que todos tenemos. Entonces, esos tres elementos para mí fueron los más importantes. Ahora, ¿es fácil trabajar con compañeros tóxicos? Claro que no. ¿Hay compañeros tóxicos? Muchos. ¿Cómo identificarlos? Yo creo que es facilísimo. A veces uno ve a las personas que están juzgando, que están criticando, las que más se quejan, son las más tóxicas. Simplemente aléjate de esas personas. No tienes que estar ahí. Ahora, si tú eres esa persona y tú eres el que está hablando, quejándose, lo que hay que entender es qué es lo que te está pasando y por qué qué es lo que te está llevando a sentirte así, de alguna manera como a estar criticando a los demás o a estar influenciando de manera negativa a los otros. Si hay algo en el trabajo que te molesta, bueno, será el trabajo correcto para ti, o si es algo personal porque estás ayudando al entorno profesional, qué es lo que está pasando, o simplemente quieres sentir liderazgo y dominar a otras personas, ¿para qué? Entonces creo que al final el punto es cómo migrar a un entorno colaborativo, cómo alejarnos de esas personas tóxicas, porque nadie, la verdad, quiere estar con personas que tienen una carga de energía negativa. Nadie. Lo que uno más quiere es estar con personas positivas, con personas que ayuden, con personas que eleven el nivel, no con personas que tiren hacia abajo. Entonces, si hoy estás pasando por una situación así, tienes un compañero tóxico, ya sabes esos tres elementos que te van a servir con seguridad en tus relaciones. Y lo más importante es, si definitivamente la situación no cambia, pues empieza a pedir ayuda, socialízalo de otra manera. Entonces, si no estás metido en ese círculo, no quieres hablar con ellos, pero puedes crear un nuevo círculo, una nueva comunidad de personas que estoy segura como tú, tampoco van a querer estar ahí. Entonces, conviértete en ese líder que todos queremos ser, ese líder de influencia positiva y empieza a llevar a las personas hacia no la toxicidad, sino al contrario, hacia toda la positividad, todo lo que tú puedas entregar, porque al final eso es lo mejor que podemos hacer para contrarrestar un compañero tóxico. Tenemos que convertirnos en el mejor compañero, porque siempre lo que es positivo siempre va a traer mucho más. Bueno, los dejo aquí, finalizamos este primer episodio y no se olviden que vamos a seguir hablando en estos episodios de cómo trabajar algunos elementos importantes de nuestra inteligencia emocional, de nuestro desarrollo profesional para ser mejores líderes, para ser líderes de influencia y de alto impacto. Así que suscríbanse al canal, si les gusta este contenido, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.